Bueno, estamos esta mañana en Mateo 26 otra vez, versículos 36 hasta 46. Entonces, Mateo 26, 36 hasta 46. 10 por 10 por 10. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca Él que me entrega. Vamos a orar. Señor, enséñanos a orar y velar para que no caigamos en tentación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez vimos que Jesús dijo a los discípulos que ellos iban a escandalarse de Él y ellos discutían con Él y dijeron que no. Y vimos que cuando Dios nos dice algo en que no estamos de acuerdo, debemos entender que nosotros somos los que erramos y necesitamos escuchar a Dios y no a nuestros propios instintos o sentimientos. Y cuando Dios nos avisa del pecado y el peligro del pecado, debemos humillarnos y orar en lugar de hacernos orgullosos y pensar que somos fuertes. Necesitamos vernos como débiles y así vamos a descansar en la gracia del Señor, que sí es fuerte para librarnos de la tentación y de cada tribulación. Bueno, hoy encontramos a Jesús orando en Getsemaní y me interesaba que el nombre Getsemaní significa prensa de olivos, o sea, un lugar donde sacaban el jugo de los olivos. Y esto no debe sorprendernos, siendo que están en el monte de olivos, que hubo ahí muchos olivos. Y se piensa que estaban dentro de un terreno que tenía paredes para tener la prensa, y por eso Jesús tenía el permiso del dueño ir allí con sus discípulos. Pero lo importante es que fue un lugar privado, solo donde Jesús pudo orar. Y a mi parecer,
Aquí Jesús pelea su última batalla en la tierra. Y debemos ver que en el pasaje se contraste la batalla que él tiene en oración con la falta de oración de los discípulos. Y vamos a ver por qué fue tan pesada, tan difícil para Cristo en esos momentos, y vamos a ver su éxito y el fracaso de los discípulos. Bueno, en este pasaje se ve que Cristo es triste, angustiado, y pide al Señor que me pase, o Padre, que me pase esta copa y todo eso. Y desde tiempos antiguos, este pasaje ha molestado a ciertas personas. Ellos sintiendo que Jesús aquí está manifestando un miedo de la muerte y por eso una falta de fe. Y dicen, pues hay muchos cristianos que se enfrentan a la muerte sin miedo porque faltaba a Jesús la fe que ellos tienen o algo así. Y dicen, ¿por qué se molesta a morirse si sabe que va a levantarse otra vez? Pues, en respuesta digo esto. Primero, estoy seguro que los que han enfrentado a la muerte sin temor, antes sí tenían un tiempo como Jesús tenía así. Yo he leído varias biografías de ciertas personas que mártires y no es fácil para nadie morir. Y si alguien al momento en que está atacado y se enfrenta a la muerte con fervor, normalmente es porque ya ha hecho la batalla y ahora está resuelto. Y yo creo que debemos entender esto, pero a la vez, hablando de los mártires, el Señor normalmente se manifiesta que Él les da una gracia sobrenatural. Como Esteban vio el cielo abierto y vio a Jesús sentado a la diestra de su Padre o parado. Y por eso ellos recibieron gracia que yo creo que Jesús no recibió. Pero además, estos son cosas superficiales. Estoy seguro que Jesús, siendo hombre, no deseaba la muerte, como nosotros tampoco. Pero cuando dice que pase de mí esta copa, me parece que no está hablando de la muerte en sí mismo. Está pensando en que Él va a cargar en sí nuestros pecados. O sea, Él cargó nuestros pecados en su cuerpo en el árbol. Y si Él pensaba, no quiero pasar por esto, fue no tanto la muerte, sino porque Él sabía que en la muerte iba a ser cargando en sí mismo la ira de Dios contra nuestro pecado. Él que nos había pecado iba a ser hecho pecado por nosotros. Y esto es un aspecto a su sufrimiento espiritual que muchas veces no pensamos. Pensamos que sufrió mucho en la carne, en la cruz, y es verdad, pero también debemos entender que mientras Él estaba colgado en la cruz, no solamente sufría en la carne, pero también y más espiritualmente. Y Jesús entendió antes de la cruz lo que nosotros no, cuán difícil es
experimentar, sufrir la ira de Dios. Entonces, cuando leímos que está orando así aquí, y cuando leímos en Lucas que sudaba gotas de sangre, debemos hacernos sentir la realidad del infierno y el sufrimiento de los que tienen que sufrir en el infierno por sus pecados. Porque si Jesús batallaba tanto, ir a sufrir por nosotros, ¿qué va a hacer con ellos? Que tienen que sufrir por sus pecados. Eso debe ser, ese pensamiento debe hacer el creyente más agradecido a Jesús y debe hacer el incrédulo huir a la cruz, sabiendo que los que tienen que sufrir el infierno van a ser miserables por una eternidad. Y en todo modo, esta batalla manifiesta la humanidad verdadera de Jesús. Jesús no era una visión, no hubo una fantasma colgada en la cruz parecida mientras él no sufría. Él fue hombre verdadero. Tenía sed, dormía con nosotros y sintió dolor tanto como nosotros. Y por eso en su carne no quiso sufrir más que nosotros queremos sufrir. Pero aunque estaba hecho en cada manera como nosotros, y fue tentado en cada manera como nosotros, él no pecó. Y estamos agradecidos por eso. Pero ciertamente no fue fácil para él morir por nosotros. Para redimirnos, él tenía que morir una muerte verdadera. Él tenía que sufrir todo lo que nosotros sufrimos físicamente en la muerte y además tenía que cargar en sí la ira de Dios contra nuestro pecado. Y pensando en esto, no estoy sorprendido en ninguna manera que él oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si hubo otra manera para que él pueda redimirnos, ¿por qué? ¿Para qué sufriría tanto? Entonces la batalla fue con cargar la ira de Dios en su cuerpo. Y su éxito vino porque siempre guardaba sus ojos en su Padre en oración. Me interesa que nos dicen que en 36, cuando él dice a los discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí, es casi las mismas palabras que se usan en Génesis 22:5, cuando Abraham con sus siervos está llevando a Isaac al monte y dice a los siervos que dice aquí, mientras el hijo y yo vamos a orar. Y entonces Jesús fue muy consciente que su Padre estaba llevándole a ser sacrificado y que no iba a ser un cordero con sus cuernos en las zarzas. Él fue el cordero que Dios había proveído por todos los hombres. Ahora, cuando fue a orar en serio, llevó consigo 3, porque quiso el compañerismo y el ánimo que otros dan, y su presencia y sus oraciones podrían haber sido una ayuda a él en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Ellos se durmieron, y esto, estoy seguro, añadió
aumentaba su carga en lugar de hacerla menos duro. Pero Él no los culpa. Solamente Él sigue peleando la buena batalla solo y ora hasta que encuentra la victoria y la paz y está listo a proseguir. Y voy a mencionar un poquito, pero en verdad, muchas veces cuando nosotros estamos pasando por una tribulación seria, los alrededor de nosotros no entienden y por eso no apoyan como podrían. Y debemos tener paciencia con ellos y no enojarnos con ellos cuando esto pasa. Pero otra vez quiero enfatizar que Él sufría no solamente en la cruz, pero ahora, verdaderamente. Él dice la Escritura en versículo 37, que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y luego, 38, si puedo ponerlo en mis propias palabras, Él está diciendo, estoy tan triste que puedo morir. Él sintió ya el peso del pecado del mundo. Entonces, Él comenzó a orar, y lo que oró es muy importante para enseñarnos a nosotros cómo debemos orar en tribulaciones. Primero, oró, si es posible, pase de mí esta copa. Como hombre, no quiso morir la muerte de los pecadores, no quiso sufrir el castigo de los pecadores. ¿Y quién quería hacerlo así? Yo estoy pensando, yo, cuando sufro mucho menos que Él, todavía oro, Señor, que pase de mí esta copa. ¿Cuánto más Él debe haber orado eso? No es ignoble. Pero hay que entender que la clave en sus oraciones no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de lo que Él quiso como un hombre, Él se sometió a su Padre Celestial y dijo, que sea hecho tu voluntad. Confiaba en el Padre para saber si hubo otra manera en que Él pudiera salvar a los hombres. Y entonces así oró la primera vez. Segunda vez, su oración cambió un poquito. Dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya vemos su sumisión, entiende que no le puede pasar la copa si va a salvar a los hombres, y entonces se somete al Señor. Y así debe ser nuestra oración. Señor, si tengo que sufrir por esto, ayúdame en hacerlo con buenas ganas para honrar y glorificar a ti. Y yo quiero hacer unas observaciones aquí. Este pasaje nos manifiesta que no hay otro camino al cielo sino por Jesucristo y la cruz. Porque si el hombre puede ser salvo sin Cristo, si el hombre puede hacer buenas obras o dar dinero o cualquier cosa, entonces el Padre contestaría a la oración de Jesús diciendo, bueno, no tienes que sufrir. Pero Cristo tenía que sufrir porque es la única manera en que el hombre puede ser salvo. Nada puede llevar al hombre de su pecado sino el sacrificio del Cordero de Dios. Y debemos agradecerlo y glorificarlo por eso. Segunda cosa, necesitamos orar con la misma sumisión a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien notó que en la oración que el Señor nos enseñó
orar. Dice, hágase tu voluntad y líbranos de tentación. Y eso es precisamente lo que Cristo está orando aquí. Por la oración podemos escapar a la tentación y someternos a la voluntad del Señor. Otra cosa que quiero anotar. Muchos o varios pastores se llaman pastores, predicadores de la prosperidad, dicen cosas como, y yo le he leído y me asusta, pero no debe asustarme. Dicen, nunca debemos orar que hágase tu voluntad. Es falta de fe decir así. Hay que clamar lo que quieres y decir a Dios, esto es lo que quiero, y tenerlo con fe, siendo confiado. Nosotros no decimos a Dios lo que Él tiene que hacer con nosotros. Si oramos a Dios, nos sometemos a Él sabiendo que es mucho más sabio y más benigno que nosotros. Y me molesta mucho pensar que hay gente escuchando esto y creyendo. No debemos someternos a Dios. Bueno, Jesús sometió, ganó la victoria y se ve el cambio que ya no está angustiado cuando despierta a sus discípulos, sale listo para lo que va a pasar. Pero tristemente, mientras él estaba orando, los discípulos estaban durmiéndose. Es cierto que estaban cansados, que la hora fue muy tarde, y no me sorprende. Yo leí a un pastor decir lo que es verdad. Vemos a gente durmiéndose en los bancos, y cuando estamos en los bancos, a veces nosotros también tenemos este problema. Pero la razón que ellos se durmieron en este momento es que no sentían el peligro, no sentían que hubo muy importante la hora, no se preocupaban que iban a negar a su Señor en unos momentos. Entonces, como no creyeron al Señor cuando les dijo en la cena que iban a escandalizarse de Él, ellos no hicieron provisión por la carne, o ellos no hicieron provisión por el Espíritu contra la carne. Y esos que decían que iban a morir por Él, no velaron ninguna hora. Y eso debe avisarnos otra vez que el orgullo nos lleva a la caída, porque nos hace confiar en la carne y no en el Espíritu. Y Jesús les dice algo que nosotros tenemos que aprender: velar y orar, para que no entréis en tentación. Ellos no velaban porque no pensaban que era necesario, y por eso cayeron en la tentación. Y él añade, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay gente que usa esto como una excusa para el pecado. No. Si lees el versículo en su enteridad, está diciendo, por eso, como la carne es débil, no es excusa para pecar, pero esto es razón para que nos velamos, para que velemos y para que oremos más. Porque debemos saber, cuando la tentación nos pega, somos débiles, y si no somos preparados, va a ser muy fácil que caigamos. ¿Cuántas veces he resuelto? Yo voy a hacer esto por el Señor, voy a ser testigo, voy a hablar con esta persona, voy a hacer esta buena cosa. En mis pensamientos antes, pero cuando llegue el momento, ¿qué pasa? La falta de oración, la falta
de fe y diga que faltamos fuerzas cuando las necesitamos. Es muy difícil decir lo que voy a hacer. Es muy fácil decir lo que voy a hacer. Pero si no ando en el Espíritu, si no estoy preparado, muchas veces en el momento no hago lo que quiero, pero hago lo que no quiero, como Pablo dice en Romanos 7. Nosotros no sabemos cuándo vamos a ser tentados. Y por eso necesitamos tener actitud de velar y orar siempre. Bueno, como dije al principio, yo creo que ese pasaje representa la última batalla que Jesús tenía con la tentación. Él batallaba a aceptar un camino que era doloroso y difícil, pero por oración Él venció la tentación y se sometió a su Padre completamente. Y la batalla que peleó en esta noche le dio paz y fuerzas para ir a la cruz y aceptar el sufrimiento que tenía que sufrir para redimirnos de nuestros pecados. Él tuvo que ir a la cruz, porque morir así por pecadores fue la única manera en que pudo redimir a nosotros. Y por eso debemos entender que solamente por confiar en Jesucristo y en su sufrimiento podemos ir al cielo. No confiemos en nuestra bondad, nuestras buenas obras, nuestra membresía en una iglesia. Confía solamente en Cristo si quieren ir al cielo, si quieren escapar al infierno. Cristo es el camino. Hay que arrepentirnos y confiar en Él para tener la vida eterna. Vemos en este pasaje que los amigos más cercanos a Jesús lo fallaron en su tiempo de más necesidad. Posiblemente tú has tenido una experiencia así o vas a tenerlo en el futuro. Entienden que nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo son hombres todavía y a veces no entienden la situación o sienten la importancia. El Señor sabe cómo sentimos y es el ejemplo por nosotros. No se enojó con ellos, los amaba y reconoció que aunque sus espíritus estaban dispuestos, su carne fue débil. Nosotros necesitamos en tales situaciones perdonarlos y guardar los ojos en nuestro Padre Celestial porque Él no nos falla. Él siempre está con nosotros y con los ojos en Él encontramos que las fuerzas que nos da son suficientes. Y además necesitamos reconocer que nuestro espíritu, aunque está dispuesto, nuestra carne es débil. Necesitamos velar y orar porque la oración y la gracia son las únicas cosas que nos ayudan a escapar pecado en gran manera, aún hasta negando a nuestro Señor. Los discípulos fueron esparcidos en un poquito porque no tomaron la palabra del Señor en serio y por eso no velaban y oraban. Si nosotros nos decimos, estoy bien con el Señor, estoy progresando, tengo fuerzas, entonces no vamos a velar y orar y vamos a caer en la misma trampa como ellos. Está meditando. Cristo encontraba aquí gran tentación. ¿Cuál tentación más grande hay? Sino que rebelar contra la voluntad de Dios para mi vida. Cuando estamos pidiendo al Señor, Señor, que pase de mí esta copa, podemos honestamente decir, pero no mi voluntad.
tenemos que orar, y si no podemos hacerlo honestamente, debemos orar al Señor, pedir perdón al Señor y orar hasta que podemos decir, Señor, que se eche tu voluntad. Vamos a orar. Padre, perdónanos que muchas veces confiamos tanto en nuestra carne, pensando que sí podemos sin tú. Ayúdanos a entender que tus fuerzas son la única cosa en cualquier momento que nos capacitan a conquistar la tentación y el pecado en nuestras vidas. Pedimos que si hay alguien escuchando esta mañana que no conoce a Cristo, que entienda que Cristo murió por pecadores porque es la única manera en que un pecador puede escapar del infierno. Y como la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, solamente pueden escapar del infierno si creen en Cristo. Abran sus corazones ahora para mirarlo, para buscarlo y para arrepentirse del pecado y confiar en Él para la vida eterna. Si hay alguien que está batallando perdonar a un hermano que le ha fallado, abra sus ojos a ver que nuestros hermanos como nosotros somos débiles. Y ayúdanos a perdonar tales y confiar en ti y no más ti para las fuerzas que necesitamos. Y Padre, enséñanos a velar y orar para que no caigamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.